Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 8ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos americanos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sea la hora en que nos están escuchando nuestros auditores, estamos nuevamente aquí en un nuevo programa que no me acuerdo el número, de Alerta Educativa, ¿no? Nos encontramos, aquí diría un amigo mío, en la guarida, ¿no?, de la Cooperativa Coenergía, en su local de funcionamiento, rodeados de herramientas, rodeados de trabajo, rodeados de experiencia, preguntándonos con ellos, ¿no?, sobre el tema hoy día que va de alguna manera a guiar nuestra conversación, que es el tema de la autogestión productiva. ¿Qué es la autogestión productiva? ¿Cómo entendemos la autogestión productiva? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué contradicciones nos encontramos con ella? En fin, vamos a tratar de explorar el tema, si este concepto, esta noción que tanto se ocupa en Latinoamérica, en muchas organizaciones, está surgiendo hoy día aquí en Chile, ¿no? ¿Cómo asociamos también lo político con lo productivo, ¿no? ¿Es posible hacer eso? ¿Está falsamente cindido, quizás? Bueno, son preguntas que nos hacemos en este programa. Pero antes de comenzar, quería empezar leyendo un párrafo, ¿no?, de un texto de un colega, amigo nuestro, ¿no?, de Henry Rena, ¿no?, que es un amigo nuestro que escribió un texto que trató de profundizar en este tema de la autogestión. Me gustaría abrir este programa citando a mi amigo, ¿no? Diría, ¿no?, el texto, ¿no? La autogestión no puede ser un concepto manejado por ciertos círculos de avanzada. Hay que hacerle una palabra para las clases oprimidas, una que simplemente exprese el sentir que tenemos nuevamente el control sobre la vida, la soberanía que recuperamos como pueblo organizado en la vivienda, el trabajo, la educación, la salud, etc. La autogestión así, más que una teoría o una fórmula, una ideología o una secta, es una forma de luchar, una práctica y un horizonte, un modo de ser movimiento, es tejido concreto de la autonomía, es en el fondo una apuesta por gobernar y autogobernarnos paralela, indistintamente o antes de la toma del poder. Bueno, quería partir con esas palabras porque creo que sitúa este tema hoy día de la autogestión, ¿no? Hablábamos también con organizaciones que están en el ámbito de la educación. Reconocíamos que, por ejemplo, hoy día un gran problema de nuestro pueblo es la atomización o ¿cómo llamarlo?, ¿no? Atomización, descomposición, dicen algunos, del tejido social. Y bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo recomponemos el tejido social? Y por cierto que todos tienen su iniciativa, ¿no? La educación, la formación, el tejer lazos, pero la autogestión parece ser un elemento profundo, ¿no?, que tiene otra característica y que caracteriza a cierta parte del movimiento social, que nosotros no solo queremos quizás llegar a las elecciones, sino que realmente tenemos un proyecto de otra sociedad, y pareciera ser que la autogestión, y aún más, ¿no?, lo que quizás queremos hablar hoy día, la autogestión productiva es una clave que nos aúna a todos, ¿no?, pero que muy poco sabemos cómo llevarla a cabo. Es por eso que estamos hoy día aquí también con Marcelo Reyes, ¿no?, miembro de la cooperativa Centro Alerta, y que queremos conversar. Bueno, los presento: Sebastián Flores, Cooperativa Coenergía. ¿Cuál es tu cargo en la cooperativa? Hoy día yo no tengo cargo, soy uno encargado de proyectos, principalmente, ¿sí? Y con Patricio Canales, también miembro de la Cooperativa Coenergía. Bueno. Bueno, nos preguntamos, y bueno, me la das asistir o no, Marcelo, ¿no? ¿O que necesito algo? Tremenda introducción de Juan, primero. Había que hacerlo. No, está yo creo que ahí está muy claro, digamos, cuáles son los temas y un poco la idea. Nosotros los conocemos a ustedes y hay algunos temas puntuales que, por ejemplo, hace un año en el encuentro, Sebastián mencionaba, cuando ustedes hacían su exposición, planteaban las claves, ¿no?, que ustedes habían descubierto al menos 2 claves, ¿no?, desde la autogestión se podría ir avanzando en la construcción de un proyecto contrahegemónico, ¿no?, digamos, en esa amplitud, ¿no?, y que esas 2 claves, una tenía que ver con el tema de la explotación en sí, ¿no?, y la otra tenía que ver
con la, digamos, con la división social del trabajo, ¿no? Y que el modelo autogestivo que al menos ustedes han ido experimentando durante los años de vida que ustedes llevan, los había enfrentado a eso, ¿no? Entonces ahí yo quería que ustedes ahondaran un poco, ¿no? Partamos por la primera de estas claves, ¿no? de la explotación. Sí, pues mira, bueno, como tú dijiste, hemos ido experimentando esto, ¿sí? También descubriéndolo en el ejercicio. Hablábamos harto con el Seba, también estuvimos conversando un poco acerca de este programa y decíamos la importancia de ese ejercicio práctico y teórico práctico, ¿no? Que es como una vuelta, o sea, de la práctica vamos teorizando y a la vez a partir de ese ejercicio reflexivo vamos tratando de descubrir y mejorar ciertos procesos y cosas que nos permitan, por ejemplo, en el primer tema, como volver a reencontrarnos con el sujeto trabajador, ¿cachai? Como la cultura del trabajo, decíamos, ¿cierto? Es como más que la explotación misma, que es el ejercicio de extraer plusvalía, ¿no es cierto? O sea, como que a ti te paguen un sueldo y lo que uno produce es mucho más que el sueldo que uno le recibe, por así decirlo. El proceso como o todas las cosas que nosotros hacemos para desenajenar el trabajo, o sea, para que ese trabajo nos vuelva a pertenecer, ¿sí? Pero no tan solo en el sentido económico, o sea, de nosotros vender un servicio y que ese servicio, la utilidad que tiene el empresario, nosotros la autogestionamos, ¿no es cierto? Sino en temas profundamente culturales y políticos, ¿cachai? De volver a sentir el trabajo como tuyo, como algo que te pertenece y algo con el cual tú aportas a un colectivo de personas, ¿se entiende? Quizás en la modernidad ahora, sobre todo con la complejidad del sistema laboral y todo, el trabajo se entiende como tan solo como la entrega de tiempo a cambio de un salario, ¿cachai? Entonces acá nosotros... O sea, así lo entiende todo el mundo. Claro. Entonces acá nosotros es volver a darle sentido a ese trabajo, pues es ejercicio cotidiano. Nosotros, bueno, como dando un ejemplo, es como nosotros finalmente, nosotros que trabajamos en la Constru y que paramos muros, que no sé, instalamos enchufe, que hacemos diferentes cosas, entendemos también ese ejercicio como un ejercicio revolucionario, o sea, como también avanzar hacia eso, ¿no es cierto? No es tan fácil, no es como que automáticamente por el hecho de hacerte parte de una cooperativa vaya a entender que tu trabajo es parte de un proceso revolucionario, pero es el esfuerzo que nosotros hemos ido tratando de hacer cotidianamente. Y dentro de ese eje, todo lo que significa o todas las cosas que nosotros hacemos para eso lo permite este espacio de trabajo. Por ejemplo, no sé, conversábamos también con el Seba como todo esto de finalmente lo que nosotros, o que nos decía un compañero argentino, nos decía la reproducción de la materialidad de la vida, nos decía, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros le entregamos eso al capitalista, ¿no es cierto? Para nosotros poder surgir, para nosotros poder reproducir nuestra materialidad, o sea, para poder recibir un sueldo, para poder posicionarnos en un sistema laboral, tenemos que empezar a reproducir ciertas lógicas que son propias del capitalismo, competición, ¿cierto? Las pegas son tradicional, pues, andar compitiendo con tus compañeros, andar, no sé, pues asegurándote el espinita que le decimos nosotros, que como posicionándose ahí también dentro, y todas esas lógicas se van naturalizando en las personas porque son las que les permiten surgir, pues, son las que les permiten posicionarse. Entonces en este espacio de trabajo hemos ido combatiendo eso, y es un espacio desde donde se empiezan a posicionar otros valores, solidaridad. Y aquí es muy extraño un compañero, o sea, un compañero que compita con otro o una compañera que compita con otra es como mal mirado, ¿cachai? Es como... Entonces un proceso que nos permite a nosotros, o un espacio que nos permite a nosotros transformar nuestras conciencias, pero desde el ejercicio cotidiano del trabajo, ¿se entiende? No desde un ejercicio tan ideológico como teórico, sino del ejercicio práctico, colectivo y social, porque tiene que ver también cómo nosotros nos posicionamos dentro de un colectivo de personas, cómo nos sentimos acogidos, cómo nos sentimos en comunidad, ¿cachai? Claro, y quizá en ese ejercicio que comenta el Pato, después de un buen tiempo de desarrollo, de trabajo y de reflexión, es que llegamos como a esas pequeñas conclusiones que el Marcelo menciona, de estas claves de la explotación y de la división social del trabajo. O sea, porque a ver, o sea, armar unidades productivas, autogestionarias, cooperativas, no necesariamente asegura que estemos construyendo una herramienta
contrahegemónica, o que estemos construyendo algo con valores o con cultura diferente a las del capital. Claro, de hecho el principal objetivo, y es un tema, es construir una unidad productiva. O sea, eso es lo autogestionario lo que le estamos quizás otorgando ahí un elemento político, y eso es quizás eso es lo que está más en veremos, ¿no? Exacto, pero también más allá, porque también discutíamos, por ejemplo, decíamos, puede que una persona tenga un carrito en la calle de sopaipilla, y quizás también eso puede ser una forma de autogestión productiva, ¿no? Pero nosotros estamos entendiendo la producción también como un proceso colectivo, como un proceso, ¿cierto?, donde más encima mezclamos equipos, o sea, hay gente profesionales, hay técnicos y hay mano de obra no calificada. Entonces, ¿cómo ocupamos también todo esto que nos crea el capital, toda esta división social que nos crea el capital, y cómo agarramos eso, y cómo agarramos las formas también de trabajo comunes que están basadas en la explotación, en la extracción de plusvalor, y logramos construir formas de trabajo, de organizar el trabajo, ¿cierto?, y de producir que no solamente no haga esas mismas prácticas, sino que también combatan ideológicamente dichas cuestiones, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que esas cosas eran claves y fundamentales que teníamos que combatir. O sea, que aquí adentro nadie se enriquezca a costa de nadie, digamos, en una unidad productiva autogestionaria con un carácter contrahegemónico, dejándolo en claro. O sea, si queremos ser contrahegemónicos, queremos nosotros, al menos tenemos que mirar esos dos grandes ejes que a la vez van construyendo conciencia, lo que dice el Pato, y una finalmente maduración ideológica política en función de lo que estamos haciendo día a día, y de cómo nos comportamos día a día en el trabajo también. O sea, podríamos decir, lo que ustedes plantean, esta autogestión productiva contrahegemónica, ¿no?, vendría a ser una forma de organizar el trabajo. Claro. Es una forma determinada de organizar el trabajo. Es un componente crucial. Y ahí te plantean dos elementos, fundamentalmente el tema de lo que es la no explotación, que nadie se enriquezca a nadie, y la división social. O sea que es más profundo, porque eso, si voy a es más profundo porque esos son ejes, pero la forma de organizar el trabajo tiene que ver directamente con el modelo de gestión que logremos desarrollar adentro de las unidades productivas. Entonces, si somos capaces de construir modelos de gestión en los cuales permitan que no exista explotación y combatir la división social del trabajo, que tiene que ver cómo nos repartimos el trabajo, no sé, pues intelectual, manual, o el trabajo que hace el profesional con el que hace el técnico, el que hace el ingeniero, nosotros, no sé, pues el ingeniero eléctrico y el maestro eléctrico. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo combatimos la responsabilidad? ¿Cómo la remuneración? ¿Cómo nos damos cuenta, claro, la importancia de cada uno y cada cual en la cadena productiva y el poder que ejerce o puede ejercer cada uno, claro, sin darnos cuenta de eso? Don Hernán, que un viejito que trabajaba aquí, se jubiló hace poquito, nos decía, pues no, cuando nosotros hablamos de división social del trabajo, no es lo mismo que hablar de división del trabajo. O sea, aquí nosotros nos dividimos el trabajo. Hay compañeros que son soldadores, compañeras que son electricistas. ¿Te fijas? Nos dividimos el trabajo en función organizamos el trabajo. Y organizamos el trabajo colectivamente. Pero la división social tiene que ver con un ejercicio de poder, ¿no es cierto? Y de privilegio, finalmente, referente a las técnicas y conocimientos que hemos ido desarrollando. Y eso es lo que nosotros de alguna forma, combatimos de maneras concretas. Nosotros ganamos todo lo mismo. Y eso... Yo creo que muchos de nuestros auditores lo escuchan ahora y se preguntan, bueno, ¿y cómo qué pasa con eso, no? ¿Cómo va? ¿Qué dificultades se tiene con eso? Bueno, esos temas y otros más los veremos en nuestro segundo bloque. Ahora nos vamos con nuestro primer tema musical, muy apropiado a lo que estamos hablando desde nuestra perspectiva. Hay distintos momentos en la lucha, ¿no? Hay momentos en que hay que salir a la calle, hay momentos en que hay que insurreccionarse, pero hay momentos en que hay que construir, ¿no? Bueno, y para eso todos necesitamos nuestros métodos, ¿no? Bueno, vamos a ir con los mejores, los únicos, los métodos piqueteros con las manos de Felipe, aquí en Alerta Educativa. Los
nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. El pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Bueno, volvemos ahora en Alerta Educativa. Escuchábamos recién Manu Filippi. Un saludo. Bueno, hemos partido esta nueva temporada y bueno, se nos transmiten varias radios comunitarias, pero hemos perdido el conteo, así que nos traje la lista, pero me disculpo por las radios que nos están transmitiendo. Solo voy a hablar con las que tengo la certeza, así que saludo a la radio Juan Gómez Milla, a la radio Placeres, a la radio del Arca en La Pintana que nos transmite, también la radio Villa Olímpica. Y bueno, la otra no tengo el listado y no estoy seguro si te están transmitiendo, les pido disculpas, pero ahí ojalá nos retransmitan, ¿no? Porque no hemos recibido ese feedback, ¿eh? Y bueno, continuamos con el tema. Estábamos hablando justamente de, bueno, ¿en qué se traduce este tema, no? O sea, ¿qué se traduce todo esto? Y cómo ustedes como organización han podido ir desmenuzando qué significa esto en lo cotidiano, en el trabajo, la autogestión productiva, y cómo esto ¿qué afrontan, digamos? O sea, un auditor que lo está escuchando ustedes, bueno, ya, yo quiero organizarnos, ¿no? Y quiero darme una autogestión productiva contrahegemónica, ¿no? ¿Qué elementos son los que hay que fijarse, digamos? Claro, bueno, justo que estábamos conversando ahí mientras tocaba el tema, un poquito de cómo nosotros fuimos viviendo esta experiencia de tomar la decisión de ser una organización política también, ¿no es cierto? Que eso, nosotros, ser una organización político-productiva, que así le decimos nosotros, ¿no es cierto? Nos definimos como una unidad político-productiva. Entonces, entendiendo que el ejercicio que hacíamos es político, o sea, ya el hecho de trabajar autogestionado, por así decirlo, es un combate político, por así decirlo, al trabajo tradicional asalariado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motivaba. Claro, fue una decisión política, es decir, tratemos de trabajar o producir, como le decimos nosotros. Sí. Somos una organización política con objetivos políticos, ¿no es cierto? Y el objetivo político, finalmente, para nosotros principal es la desenajinación del trabajo, como motivación principal. ¿Cómo hacemos que un trabajador sienta que su trabajo es colectivo, sienta que él puede, a través de su ejercicio práctico del trabajo, hacer un aporte a lo social, a la transformación de la sociedad? ¿Sí? Entonces,
Ahí entendíamos, bueno, lo que hablamos un poco al principio, de la cultura del trabajo y de este espacio que nosotros logramos generar, sacar a un trabajador de las dinámicas capitalistas tradicionales y traerlo para acá y que se siente en una asamblea. Imagínate el trabajador tomar una decisión en una asamblea acerca del presupuesto anual, por ejemplo. Para un trabajador común y corriente, quedan locos aquí, porque quizás nosotros a veces tendemos a naturalizar estas cosas, como ya llevamos 5 años en esta cuestión, tendemos a sentir que esto es como tan común, pero en verdad no es tan común, pues, y los trabajadores acá empiezan a sentirse personas, pues, y a partir de que se sienten personas se permiten pensar, y cuando se permiten pensar también podemos transformar las conciencias que finalmente nosotros dijimos. Y en ese sentido también lo comentamos, dijimos nosotros tenemos que ser una escuela, ¿no es cierto? Entonces dijimos, Conergia es una escuela, ¿no es cierto? Una escuela de la transformación de las conciencias, y en ese sentido, no sé, por los pilares de la autoformación como fundamentales, ejes fundamentales. ¿Qué otro trabajo nosotros tratamos, ¿no? Porque a veces no lo logramos, pero tratamos de parar 2 horas a la semana dentro de la jornada laboral para autoformarnos. Tenemos jornadas donde nos sentamos todos los trabajadores y trabajadoras a discutir de las diferentes temáticas de la producción. ¿De qué se autoforman? Político, técnico, de todo. La verdad nos gusta más autoformarnos en términos políticos que técnicos. De hecho, una de las críticas que tienen algunos compañeros y compañeras que dicen, oye, ya, ¿cuándo nos vamos a enseñar a parar un muro? Pero seguimos enfrentando todavía esa contradicción o esa división, ¿no? Que uno sí. piensa en ficticia, ¿no? Sí. Entre lo político, lo productivo. De hecho, hay construido un imaginario, ¿no? En general, de que se relaciona lo productivo como más ligado al capitalismo, como más ligado a ciertos valores, ¿no? Claro. De la competencia, como lo decías tú, y lo político, ¿no? Como lo improductivo, ¿no? Como lo que no tiene es lo que tiene lo otro, ¿no? Sí, combatir también ese imaginario un poco. Es que también un poco agarramos eso, porque quizás algo que podemos estar de acuerdo a la izquierda, o en general que está de acuerdo a la izquierda, es que el trabajador o los trabajadores, ¿cierto? El trabajador y la trabajadora es uno al menos de los sujetos de los cambios importantes. Claro. Al menos, sí, podemos estar de acuerdo, ¿no? Si es que no lo exterminan. Claro. Pero y después ya, pero ¿cuál es el quehacer real como trabajadores mismos que somos? Claro. También nos colgamos ahí. ¿Cómo podemos avanzar un poco en el quehacer más allá de los quehaceres clásicos a partir de la reivindicación, ¿cierto? O la mejora de condiciones que nosotros por supuesto apoyamos y adherimos, ¿no? Que puede ser el trabajo sindical más clásico, etcétera. Entonces en eso también, ¿qué más? ¿Qué más aparte de la reivindicación y mejora de condiciones? Y ahí es donde nosotros entramos y nos colgamos de esto. Es que como trabajadores debemos nosotros ser los protagonistas y los responsables de la producción. En una sociedad, si estamos más encima, estamos diciendo cómo nosotros aportamos hacia una transformación social, entendiendo que una transformación de la sociedad es amplia por diversos actores, desde la educación, desde los territorios, desde el trabajo, desde las etcétera. Cómo nosotros como trabajadores aportamos sabiendo que somos protagonistas en esto. Y al menos creemos y entendimos que tenemos que nosotros mismos ir construyendo esas nuevas formas que nos permitan encontrar nuevas subjetividades, ¿cierto? Transformación, ¿cierto? De las racionalidades, porque finalmente un tema, o sea, aquí nosotros mismos que estamos pensando y que somos militantes de esto, muchas veces las decisiones que tomamos, las formas que tomamos son de carácter liberal, pues, son de carácter capitalista, porque es la primera solución, lo primero que se te ocurre, es lo más práctico. Es lo más práctico. Entonces, pero esto tiene que tener, como decía usted, una forma de gestión. Yo veía que si se pueden armar, ¿no? Tú armáis, decían ya, la toma de decisiones colectivas de temas estratégicos. Claro. Este tema de la formación, que se hace político, a veces técnico. Exacto. ¿Qué otro elemento podríamos mostrar en la cierta forma? La organización de del gestión, trabajo, por ejemplo. ¿Cómo no? Nosotros la organización del trabajo es algo clave. Nosotros hoy día somos 20 compañeros y compañeras, ¿cómo distribuimos las fuerzas de trabajo en los distintos proyectos o donde estamos? Aquí no es que venga un flujo y que ustedes se puedan hacer frutos, vienen proyectos, te ganáis proyectos. ¿Cómo hacen ese tema? ¿Cómo pueden construir, por ejemplo, sueldos cooperativos, por decirlo de alguna manera? No sé, es una de las principales de la contingencia, ¿no? Sí. Es una de las principales contradicciones y desafíos, ¿no? Porque tenemos, o sea, la dependencia del mercado de... Porque una consultora lo sé, el que se gana más proyectos, más trabajo tiene y él... Claro, pero es verdad, pero hay una dependencia. Hay una dependencia del mercado, una dependencia del mercado que es innegable. Porque los proyectos, ¿de dónde vienen? No, del mercado, del mundo privado, o proyectos que uno pueda conseguir desde el Estado, de algún fondo de por aquí por allá, que en el caso nuestro es lo mínimo.
Nosotros principalmente le estamos disputando a empresas constructoras, a contratistas, hasta maestros, ¿no? Eso, Entonces, eso se traduce prácticamente, por así decirlo, por ejemplo, en que no podemos llegar y tener los salarios que nosotros queramos, po. O sea, nuestros salarios también los determina el mercado, ¿cachai? O sea, nosotros no podemos, por eso decía, por mucho que yo sienta que mi trabajo vale 10, si en el mercado vale 5, la gente va a decir, oye, qué buena onda tu proyecto, pero no te puedo pagar 10, pues, te puedo pagar 5, ¿cachai? ¿No? Claro. Y nos pasa, nos ha pasado. En general sus sueldos son en relación al mercado. Tenemos varias habilidades, porque de la mano de obra no calificada son mayores que los del mercado, bastante mayores. Pero en general de los profesionales o la mano de obra más calificada es menor a la del mercado. Ahí se genera un proceso de redistribución, podríamos decirlo, al interior de la cooperativa. Claro, pero sería también, fantástico que la sociedad fuese así. Pero también el desafío es nivelar para arriba, pues no nivelar para abajo. Exacto. Sí, pero cuando niveláis, el que tiene más tiene que perder. Sí. No, exacto. Pero eso es parte, parte de los desafíos también, porque nosotros decimos, nosotros hablamos, ves que logramos traer un compañero a trabajar acá a la cooperativa o alguna unidad productiva, decimos, pucha, quizás le podemos estar restando fuerza de trabajo al capital para traerlo, digamos, a una unidad productiva autogestionaria. Pero la unidad productiva, con todo lo que hemos hablado aquí, pero la unidad productiva de una u otra forma también está lidiando con los grandes capitales, con el mercado. Se transforma también en un proceso redistributivo. Entonces, ¿qué es el segundo gran desafío también de construcción de nuevas economías? Claro. ¿No? Pero es una articulación gigante, o sea, nosotros no nos podemos proponer eso como solo. Bueno, vamos a ir ahora. Sí, ahora quizás meternos en ese tema también después. Pero vamos a hacer un intermedio. Estamos cansados, nos vamos a la lección auditoria, nosotros nos paramos a tomar agüita, hablamos de otras cosas, pero nos vamos con nuestro segundo tema musical que lo sugirió Sebastián. Sí, es un tema un poco ad hoc, que es de una banda argentina, Nos Dura Tierra, y este tema se llama El Festejo Sin Patrón. Bueno, aquí nos vamos en El Festejo Sin Patrón en Alerta Educativa.
Volvemos después de esta pausa del festejo sin patrón y estábamos en Paraíso conversando. ¿Tú le estás diciendo algo? Hacer una pregunta, Marcelo. Sí, un poco como estábamos terminando, con lo último que estábamos terminando. Recuerdo precisamente el año pasado, cuando tú concluiste tu presentación, dijiste algo, digamos que los desafíos que tenían en ese momento eran avanzar en las relaciones con los territorios y con organizaciones que no son necesariamente cooperativas, ¿no? Tú en ese momento lo estabas planteando como los desafíos que estaban enfrentando hace 1 año y 2 meses atrás. Este tema hoy día, ¿cómo está? ¿Han avanzado? ¿Se lo han replanteado? ¿Hay más elementos quizás para hoy día para quizás reabordar esa discusión? ¿Cómo está ese tema al interior de Ecoenergía? O sea, yo creo que es un tema que va más allá de Ecoenergía, lo que decía el Pato, porque la vinculación desde con territorio y con otra orgánica y qué sé yo, me parece que ha ido avanzando un poco más, pero a nivel más un poco más amplio, ¿no? Más con las cooperativas amigas, más con estas redes que se han ido entretejiendo, ¿cierto?, con los territorios también, que si nos ponemos a hilar un poco más fino, ya nos vemos en proceso de autoformación o nos hemos visto, ¿cierto?, con gente, con compañeros y compañeras de territorio, intercambiando ideas. Yo creo que han surgido más elementos, yo creo que nos hemos ido encontrando más, ¿cierto?, en estos nuevos desafíos, como primeros pasos, ¿cierto?, y no solo, ¿cierto?, como en la marcha o en la manifestación, sino que también pensándonos más en el cómo ir construyendo, o en el mismo abastecimiento, ¿cierto? Que también tiene que ver esto tomando la frase que leyó el Juan del Henry sobre el control de la vida, ¿no? Donde nosotros decimos, pucha, nosotros estamos aportando desde el trabajo, desde la productividad, pero entendemos que para esta construcción de una nueva economía y el control de la vida tienen que ir estas variables, que al menos nosotros a los compañeros y compañeras de territorio decimos, pucha, ustedes tienen un avance que nosotros no tenemos, ustedes tienen territorio organizado. Nosotros aquí, como prestamos servicio, andamos dando vueltas por todo Santiago y por distintos lados de Chile haciendo nuestro trabajo, y nos cuesta mucho generar una articulación territorial aquí mismo, en Quinta Normal, por ejemplo, que en nuestro territorio, que sí hemos tenido más redes, sí ya conocemos cada vez más organizaciones, pero es súper lento para nosotros. Y tiene que ver con las contradicciones, igual lo que hablamos, ¿cachai? O sea, el hecho de estar en este mercado, en esta vorágine de producción que son 45 horas semanales, ¿cachai? Entonces, nosotros también estamos inmersos en eso y entendemos eso. Una vez me acuerdo que me preguntaron, oye, pero si ustedes son cooperativas, ¿por qué no se suben el sueldo? ¿Por qué no se disminuyen la hora? ¿Por qué, cachai? Entonces, claro, bueno, estamos eso no le preguntaría, sí, eso, te lo pregunto. Sí. Te lo pregunto. Bueno, lo que les decía, nosotros estamos en un mercado que nos regula, desgraciadamente, pues, y ofrecemos servicios. Yo le explicaba a la compañera que justo ella se dedicaba a vender comida en la calle, y le decía, bueno, por mucho que tú queráis vender una hamburguesa a 10 lucas porque tú consideráis que tenéis que trabajar 1 hora diaria y eso es lo que vale tu trabajo, no la podéis vender a 10 lucas, ¿cachai? Así. Entonces, tú finalmente tú también estás regulada por el mercado. Todos estamos regulados por el mercado. ¿Sí? ¿No? Por los valores de los insumos, por cuánto vale la mano de obra, entre comillas. O sea, yo creo que es un tema que muchas experiencias de este tipo aspiran a poder a pagarse más. Sí, por supuesto. Y se puede. Claro. Se puede, pero hay que ser eficiente. Y eso también es un desafío. La productividad que habla Sebastián. Es que nosotros decimos, si nosotros estamos construyendo nuevas formas de unidades productivas y de trabajar, tienen que ser mejores que las del capital, ¿no? Pero ese mejor, ¿qué es mejor? Claro, porque tenemos plata, tenemos horas de trabajo, condiciones de vida, ahí podemos meternos, ¿cierto? En necesidades. Era una pregunta, pero no podemos construir algo al menos más precario, decimos. No podemos tomar no podemos ser más precarios que lo que queremos superar, tú. O sea, es una cosa condición mínima. Y precaria en términos de sueldo, de tiempo, de todo. Entonces, de vida. Si uno dijera así, pensando también en la gente que nos escucha, bueno, hay unidades productivas del capital y hay unidades productivas autogestionarias. Digamos que ojalá algún día haya una batalla entre ambas expresiones a muerte y pudiésemos disputarnos a los trabajadores. Yo quería volver frente a un tema que planteó el Pato, que era esta dependencia del mercado. Y lo que uno ha visto, digamos, de las experiencias, porque si uno podría imaginar, pero por lo menos donde han transitado otra experiencia, es que
para precisamente enfrentar ese problema que la han tenido todas las experiencias autogestionadas, ¿no? Sí. Cooperativa, empresas recuperadas, pero todas las han tenido, que es esta dependencia del mercado, de estar podríamos decir obligado a competir, pero sabes que estáis como 10 puestos más atrás. Claro. Un poco eso. Y todas han apelado de una u otra manera, ¿no es cierto?, a cierta potestad regulatoria o de beneficio de parte del Estado, ¿no? Claro. Acá estamos cagados, porque acá hay un Estado neoliberal, ¿no? Pero aún así, y digamos, tomando esa experiencia, ¿cómo ustedes ven esa relación con el Estado en esta... O podría ser quizás no sé, una articulación a propósito de esto, ¿no? De que asuma quizás una responsabilidad respecto a corregir estas condiciones, ¿no? Es que el Estado, o sea, nos hemos ido dando cuenta también, ¿cierto? En nuestras mismas visitas a través de la Federación, el Ministerio de Economía y cómo ellos lo ven. El Estado lo que hace, ¿cierto? El Estado subsidiario subsidiar al empresario pequeño, micro, en toda su escala, ¿cierto? Claro. Para ellos generar, ¿cierto? Producir todo, generar los servicios correspondientes y porque finalmente son ellos mismos, ¿no? Hay una unión político-empresarial, entonces uno se pregunta ¿por qué el Estado en algún momento lo va a decir? No, dejemos de subsidiar empresas, subsidiemos... Quizás deberíamos construir las razones para eso, lo que yo te preguntaba. Claro. Uno debería decir, bueno, hay unidades productivas capitalistas y hay unidades productivas autogestionarias que tienen otro rol, que tienen otros beneficios, que tienen otras dimensiones. Donde el eje central, que el Estado, el eje central es en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, ¿cachai? Ese es el eje central. Y uno tendría que legitimarlo como tal. Claro, supuesto, pero sí, en esa batalla que tú dices, Juan, del trabajador, la empresa capital y la empresa autogestionaria hipotética, hoy día, si es que la empresa capital ofrece más plata que la unidad autogestionaria, cualquier trabajador con la conciencia o la racionalidad capitalista, lógicamente que se va a ir para allá. Va a vender su fuerza de trabajo al mejor hoy, costo. En esta realidad, en este contexto, ¿no? Entonces... O sea, de hecho, si los salarios no estuvieran tan bajos en el mercado, quizás no tendrían tanta experiencia como esta. Claro, entonces hoy día tenía ese punto así, sencillo, básico. ¿Cachai? Entonces nuestra batalla es al menos igualar eso, al menos. Pero, entre lo que dice el Pato, ¿cómo generamos condiciones de vida? Claro. Ponte tú aquí un compañero o compañera se enferma de la guata, por ejemplo, algo simple, y manda un WhatsApp y dice, oye cabro, me siento enfermo, y nadie le va a decir nada, ¿cachai? Sí. Nadie la va a mandar una tarjeta amarilla porque no puede ser que haya faltado un día lunes, ¿cachai? Claro. Las compañeras que tienen hijas aquí tienen horarios súper flexibles, si tienen que ir a buscar al niño o a la niña al jardín van sin problema. Hay un ejercicio solidario permanente. No le damos tanto contenido. Ahora, a raíz incluso se dio una discusión bien bonita a raíz del Día de la Lucha de la Mujer y las compañeras de la cooperativa, cómo fueron dándole valor a cosas que quizás nosotros veíamos como normales, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de la flexibilidad para las compañeras que ejercen maternidad, las compañeras que se puedan retirar más temprano, que hay un ejercicio solidario permanente, a eso me refiero. No es como que nosotros estemos mirando a los compañeros y compañeras de trabajo como elementos de la producción solamente, ¿cachai? Como personas que requerimos para hacer ciertas tareas, sino que entendemos que es un colectivo de personas que estamos produciendo para satisfacer nuestra calidad de vida, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, y son cosas que el apoyo cuando alguien se enferma, ¿te fijáis? Nosotros tenemos un fondo solidario, cuando alguien se enferma se le sigue pagando el sueldo, independientemente si tenga licencia o no tenga licencia médica. Y hay un ejercicio porque bueno, cualquier inventaría que está enfermo. Bueno, nosotros decidimos confiar también. ¿Pero por ejemplo ustedes se imponen en el sistema de FP? Nosotros sí, pero por un valor mucho menor, ¿ya? Nos obligamos, pero principalmente, más que por la FP, que nosotros estamos en contra de la FP, es por el tema de los seguros de las mutuales de seguridad. Porque nosotros ejercemos un trabajo que es riesgoso, ¿cachai? Estamos trabajando en electricidad, te puede electrocutar, o estáis parando un muro, se te puede caer. Pero si no lo harían. No, si no lo harían. Pero hay un ejercicio también del modelo de gestión. Exacto. De la autogestión productiva, que es cómo logramos construir una forma que para nosotros, de imponernos ojalá lo menos posible, ¿cierto? Que estemos cubiertos, porque no queremos, ¿cierto?, ser parte del negocio de ellos también, pero que estamos obligados a hacerlo. Y ahí hubo compañeras que lograron darle la vuelta jurídica y crear una forma, y eso está operando.
Pero eso parte de una forma, de un modelo de gestión es muy interesante, que se logra De construir. una búsqueda consciente. Porque hoy día es un decisión. impedimento. Muchas empresas autogestionadas dicen, bueno, ¿me impongo la FP o no me impongo? Y no imponerte, estar desprotegido, hay un desconocimiento de ese tema total. Claro. Que es importante, ¿no? Porque si no te impones, bueno, ¿qué pasa con tu previsión o con tu seguro? No sé, se podría llegar incluso a construir fondos alternativos. ¿Ustedes lo han evaluado? Sí, claro, porque eso nos genera un problema futuro también, ¿no? O sea, aquí para los trabajadores más jóvenes es menos Menos quizás preocupación. el problema, menos preocupante aún, nos quedan más años. Nosotros ya estamos entrando a preocuparnos ya. Sí, Entonces, pero nosotros sacábamos una cuenta, o sea, con lo que ganamos nosotros, pagar a la FP, a recibir a pagar al sueldo mínimo o menos que eso, la plata es casi exactamente la misma de la jubilación. claro, y eso es hacerlo consciente. Entonces, para nosotros no imponernos o imponer lo mínimo a imponer ganar hasta 500 lucas y no sé qué, es casi la misma jubilación. ¿Cachai? Entonces, hicimos el cálculo, o sea, estudiamos la eso es importante. Claro, entonces, pero el problema ahora es que hacemos más adelante también. Y ahí hemos barajado desde lo que tú decís, fondos alternativos, fondos solidarios que tenemos hoy día para cubrir enfermedades, para pagar licencias. Las licencias nuestras se pagan muy bajas, pero la cooperativa las cubre, o sea, la diferencia lo paga la cooperativa. Pero eso es algo también que entendemos que es mucho más amplio que de una cooperativa o de dos o de una federación. O sea, para llegar a ser fondos solidarios se necesita de masa de gente organizada importante, ¿no? Ahora Se hace una apuesta también de la autogestión productiva, no solo a la interna, exacto. sino cómo hay debilidades que en la interna se van a solucionar, no por un modelo de gestión, sino por el nivel de crecimiento de la organización en su conjunto, ¿no? Exacto. Y sabéis que es bastante interesante lo que empieza a suceder, que lo ha tocado harto la CETEP en Argentina, muchísimo, que es el tema de la organización popular para la autogestión de la vida, ¿cachai? Y en términos de autogestión de la vida hablamos del trabajo, hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos de la jubilación, vivienda, comida, lo que hacemos en la canasta, ¿te fijáis? O sea, es una organización que está en función de reproducir la vida, ¿no es cierto?, por fuera del capitalismo, entre comillas, ¿no?, porque igual estamos insertos en el sistema, pero que intenta de alguna forma. Y es una organización popular, me refiero a que por lo general, no sé, por los que ya llevamos más tiempo en temas más políticos, nos relacionamos con la política en términos más ideológicos, ¿no es cierto? Sí. Y en esos términos nosotros actuamos. Fíjate que es distinto, nosotros actuamos, aquí en la cooperativa nosotros hacemos política porque vivimos a partir de nuestro trabajo. Y hacemos la canasta, y ojalá después podamos tener un colegio autogestionado, y vamos así, o sea, en nosotros siempre estamos pensando la política como algo afuera de nosotros, ¿no es cierto? Como algo que hay que estar haciendo para los demás. ¿Te fijáis? Y nosotros aquí hemos entendido en la cooperativa que en la medida que nosotros le damos ese sentido a la organización, la gente empieza a participar. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado los que estuvimos metidos en el movimiento estudiantil y todo eso, que hacemos una asamblea y después parece que la asamblea pierde el sentido y se difumina? Las asambleas territoriales que un tiempo estuvieron arriba, de a poquito se fueron cayendo. Sí, todos somos asamblea, ¿de verdad? Claro, era la para hacer, claro, porque, con todo respeto, todos somos asamblea. Claro, pero claro, nos damos cuenta que finalmente todo el movimiento popular o de izquierda, para comer hay que recurrir al capital. Para vivir, para tener vivienda hay que recurrir al capital. Para trabajar, para todo nosotros dependemos de nuestra vida del capital. Entonces también decimos cómo desde ahora empezamos a construir formas, ¿cierto?, de reproducción de la materialidad de la vida, como decía el Pato, que no dependan directamente o al menos en primer grado del capital. Y vamos avanzando, es más fácil dar la pelea organizado en conjunto que individualmente. Y la vecina va a ir a la asamblea porque la asamblea le pone el plato de comida en la mesa, ¿cachai? ¿No? O sea, la organización popular le resuelve la vida, que es lo que empiezan a hacer en la CETEP, ponte tú, que tienen consultorios populares, que hacen ferias populares, comedores populares, ¿te fijáis? O sea, hay un ejercicio de resolver lo cotidiano y a partir de eso la gente se empieza a relacionar con la política. ¿Te fijáis? Pero nosotros partimos del ejercicio ideológico. Entonces para nosotros igual ha sido interesante ver, por ejemplo, a una persona, ¿no es cierto? No sé, pues voy a dar un ejemplo, un viejo de la Constru que lleva 30 años y que llega aquí y vuelve a la vida, ¿cachai? Así como vuelve a ser persona, ¿cachai? A conversar con sus compañeros, a soñar, se permite soñar
nuevamente a partir de esto, ¿cachai? Que puede ser muy humilde, pero que nos permite seguir avanzando, ¿cachai? En la organización. En todo esto hay también un ejercicio de resignificar tus propias necesidades también. Exacto. Que vaya que el capitalismo tiene esa capacidad de imponerte necesidades, ¿no? Y a la hora que quiere te las resuelve, después no te las resuelve y te tiene ahí, ¿no? Claro. En esta relación de amo-esclavo, ¿no? Tan clara en nuestra sociedad. Entonces, Y ahí la importancia también de los excedentes, ¿cachai? Porque nosotros decimos, chuta, para todo esto también se necesita plata, ¿no? ¿Cachai? Nosotros, lo que les comentaba ahí tras bambalinas, no sé si quedó ahí, pero es como nosotros a Choripaná nunca hubiéramos logrado tener 2 camionetas, ¿cachai? Nunca. Claro. obvio. Entonces, el ejercicio del trabajo, o sea, yo estoy poniendo mi fuerza de trabajo para esto, ¿te fijas? ¿No? O sea, y yo podría poner mi fuerza de trabajo en una empresa, ¿cachai? Para mí. Yo estoy poniendo aquí, y aquí por supuesto yo subsisto, si me paga un sueldo, que no es un bajo sueldo, nosotros pertenecemos siempre lo decimos, que estamos Según llorando por los sueldos, según Fundación Sol, según pertenecen Fundación al- Sol pertenecemos al 40% más rico del país, ¿cachai? O de mayores ingresos, de digamos, mayores ganando, no sé, 500 lucas. ¿cachai? Nosotros ganamos, claro, pero Montetú, los compañeros y compañeras que tienen hijos ganan más. Entonces también nos hemos ido... Eso también es un tema de autogestión productiva, porque es una decisión... Una decisión dentro que del no, modelo de tiene, gestión. que no tiene que ver con cuántas horas tú trabajas, sino quién tú eres. en De tus necesidades, que nos tu- dimos tu cuenta necesidad. que todos ganábamos lo mismo, pero los compañeros que tenían hijos necesitaban más que los que no teníamos. Entonces ahí tratamos de llegar a una... Lo cual es O- súper discutible en cierto sentido, porque podría relativizar ese tema hasta Por el supuesto, infinito. pero al menos No lo digo como entiendo, como abogado del diablo. entiendo, pero al menos hijos que estén a tu dependencia en cierta edad, etcétera, No, de etcétera. quedar como un ahora, lo comentario interesante- terrible. ahí se vio el Abogado del espíritu diablo. antipaternal igual en su esencia. Quedó totalmente, no quiero malentenderme, yo estoy diciendo Claro. como para tensionarlo, porque Está bien. tomar una decisión de ser, digo, mira, tú tienes hijos, y bueno, Entonces, ahí o hay otro no, que porque- puede mantener a un claro, anciano, ahí lo pero interesante- es Otro instrumento podría- de claro, porque momento- otro podría decir, ok, Chocante. pero yo vivo con mi padre que está inválido. Pero mira, Te- pero el te- ejercicio, te- discusión, claro, ¿no? interesante. Discusión. Claro. El ejercicio interesante es poner las necesidades arriba de la mesa y discutirlas colectivamente. ¿En qué empresa tú hacías eso? ¿Cachai? O sea, y bueno, ¿y qué tú soy? Yo soy maestro, mira, maestro, los maestros ganan, no sé, 400 lucas. ¿Te fijas? ¿No? Nunca se discute eso colectivamente. Aquí sí. Y eso es un ejercicio político también. Entonces nosotros quizás no nos sentamos a discutir de cómo vamos a hacer la revolución, pero sentarte a discutir de las necesidades y cómo las satisfacemos a partir del trabajo colectivo es profundamente político también. Y ahí empiezan a salir cosas, nosotros nos empezamos a dar cuenta también del capitalista que llevamos dentro, es decir, ¿no es cierto? De esa cultura capitalista que tenemos impregnada, que nos hace competir, ¿cachai? Y el colectivo es muy bonito como controla eso también, ¿cachai? Cómo el colectivo regula ese tipo de cosas y toma decisiones como esta. Porque nosotros podríamos hacer un decálogo de las decisiones que hemos tomado y tú me podés decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero esto, lo interesante va más allá, es sentarse a tomar decisiones colectivas acerca de la producción que tenemos y que hacemos colectivamente, ¿cachai? Que también es un ejercicio para nosotros transformador también, ¿cachai? Como que te permite ir soñando otras cosas, ¿cachai? Las hojas rojas que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento.
con metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo, y en el medio de esas hojas mi voz seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo. Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo. Bueno, volvemos en la alerta educativa. En nuestro último bloque, ya aquí con Patricio Canales, Sebastián Flores de la cooperativa Coenergía, Marcelo Reyes de la cooperativa Centro Alerta y acá Juan González en la conducción, hablando sobre este tema de la autogestión productiva. Hemos pasado muchos temas, pero hay un tema que quizás nos quedó colgando, ¿no? Bueno, ¿para qué es todo esto? ¿Qué es con el tema con el que partimos? Bueno, ¿qué relación hay entre esta construcción de autogestión productiva y quizás todo lo que queremos, ¿no? Construir poder popular, ¿no? Sí. Hay un hito súper importante para nosotros en la cooperativa, que es nuestra participación en el Encuentro Internacional Economía de los Trabajadores y las Trabajadoras en Venezuela, que fue el primer encuentro, más encima en Venezuela, ¿cachai? Que estaba ahí hace varios años atrás. Y ahí, bueno, es muy interesante esto del aprendizaje colectivo, o sea, de esta experiencia acumulativa que vamos teniendo como organizaciones sociales y políticas, y que nos enseña tanto. Nosotros allá, y ahí entendimos mucho también de la importancia de lo que estábamos haciendo. Ellos nos decían, también nos comunicaban los otros compañeros y compañeras, y entender que, bueno, ellos nos decían, bueno, si queremos sociabilizar los medios de producción necesitamos dos cosas, ¿no? Primero, preguntarnos quién se hace cargo de los medios de producción, ¿cierto? O sea, si nosotros, la experiencia allá de los compañeros y compañeras de la Zonala era que el Estado no era un muy eficiente administrador de los medios de producción, ¿te fijáis? Y por lo general, para el trabajador, a veces significaba el reemplazo del patrón. ¿Fíjate? A reemplazar el patrón capitalista, y de repente llegó el Estado, que también te necesitas traerte plusvalor para generar beneficios sociales. Pero si tú no te sentís parte de eso, también empezáis a reproducir lógicas capitalistas. No se rompe quizás la enajenación. Claro. Pasa mucho con un Estado patrón, ¿no? Claro. Y el trabajador, y bueno, y decían aquí, llegó el socialismo, compañero, bueno, vamos a trabajar 5 horas diarias, vamos a ir a la playa, ¿cachai? O sea, hay un ejercicio, a mí me llama la atención el proceso cubano, que ellos tuvieron que duplicar su jornada laboral casi. Cuando llegó la revolución, ahora vamos a trabajar 2 horas diarias, chuta, ¿cachai? ¿No? Pero también el entender que el ejercicio del trabajo es un ejercicio revolucionario, ya sea en la faena, en la obra, en el colegio, o sea, no sé si me entendís, como también, como lo que decía Sebastián, nuestro rol como trabajador y trabajadora en ese proceso también. Porque nosotros entendemos la política como la asamblea, la reunión, porque estamos muy lejos de eso también, ¿no es cierto? Y quizás eso fue la marcha, ¿sí? Pero el ejercicio de trabajar también, pues, ¿cachai? De darle valor a ese trabajo, que tiene que ver con volver a apropiarnos del trabajo como un elemento social, desenajenarlo, ¿no es cierto? Entonces, ellos nos decían, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que producir cuando el petróleo se nos fue a la cresta y nadie quería trabajar, ¿cachai? Y entonces lo importante que es construir una nueva cultura del trabajo, ¿cachai? Una nueva forma del trabajo, de relaciones sociales de producción. Y eso, ¿cómo lo hacemos si en verdad no lo experienciamos? Si ninguno de nosotros tiene una bolita de cristal, ni es tan brillante como para poder decir, oye, ¿sabéis que mira lo que va a suceder? O sea, esto es un ejercicio práctico, teórico, lo que decíamos al comienzo. Entonces nosotros entendemos, ¿cachai?, que lo que estamos haciendo apunta hacia allá. O sea, ¿por qué? Porque tiene el carácter que decía Sebastián. O sea, nosotros le damos un carácter político. Nosotros nos entendemos con unidad política de producción, que su objetivo es transformar la sociedad. En tanto nos mandamos cagar, la arreglamos, pero en función de ese objetivo. Hoy nos estamos dando cuenta que estamos tomando decisiones autoritarias. Chuta, ¿cómo cambiamos eso? ¿Te fijáis? Nos sentamos a discutir eso. Entonces eso es interesante también, que las organizaciones políticas vivan esos procesos de cómo trabajar colectivamente. Porque cuando la política se te mete al bolsillo es complicado, ¿cachai? Es como
tiene otro carácter, ¿cachai? Otra importancia. Entonces, fácil tallar ideológicamente cuando no estáis poniendo ahí cuánto vais a ganar, cómo vais a, no vais a modificar la las forma de condiciones vivir, existencia. la forma de vivir, la forma de La trabajar. forma de vivir. Exacto. Entonces, en eso que habla el Pato es interesante, porque nosotros decíamos, hoy día Pero, aquí ha salido mucho esto de cómo reproducimos la materialidad de la vida, ¿cierto? Cómo sobrevivimos también. Y estamos construyendo una forma nueva en eso, ¿no? Como distinta, ¿cierto? Y decimos, chuta, en una de esas, si eso funciona y sigue avanzando, y si los mismos territorios también logran empezar a satisfacer sus necesidades, ¿cierto? A ellos mismos reproducir la vida con estas formas de trabajo, en educación y no sé qué, chuta, estaremos quizás hablando de recién ahí de gérmenes de poder, por ejemplo. De cómo llegamos, ¿cierto?, a construir gérmenes de poder de una nueva sociedad. Tenemos que esperar a tomarnos el Estado va a empezar a construir el poder popular. Entonces decimos, ¿cómo lo que estamos haciendo hoy día va yendo hacia ese camino, ¿no? De prefigurando. Por ejemplo, prefigurando. ¿Cómo? ¿No? Y tenemos que trazar algún camino para saber si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Hay que vivirlo. Y hoy día lo estamos viendo un poco así, que estamos en una fase de esto, ¿no? De cómo se hace, de la necesidad, pero vemos que esto aquí nosotros no estamos construyendo poder aún, ¿no? ¿Cachai? Igual Pero el trabajador y trabajadora ejerce poder en la asamblea, aunque sea pequeñito. Claro. Ejerce poder sobre su empresa, Poder sobre su trabajo. unidad productiva. ¿Cachai? Y sobre su comida, quizás con la canasta, y después con los territorios, ¿te fijáis? Y ese ejercicio de poder, que también es interesante. O sea, nosotros, la política es muy demandante al Estado, ¿te fijáis? Pero ¿en qué minuto nosotros decimos, construyamos esta weá ahora? ¿Cachai? Es como... Y vivámosla, pues si evidentemente no va a ser fácil, tener un enemigo gigante, tener un Estado que no nos apoya, etcétera, etcétera. Ahora, si el Estado en un minuto cambia, ¿no es cierto?, y empieza a tener condiciones favorables para esta lucha, bacán, pero nosotros vamos a seguir acá, ¿cachai? Vamos a seguir construyéndolo desde abajo, ¿cachai? Lo entendemos así por lo menos, ¿cachai? Entonces, por eso entendemos lo importante que es ahora también hacer ese ejercicio de poder, ¿te fijáis? Es que quizás hay ahí importante decir algo, porque también entendimos de que una organización o los militantes organizados, ya sea en la producción o en el territorio, no es un ejercicio de poder. El día que, ¿cierto?, la gente, la población, los vecinos adhieran a estas organizaciones o a estas formas de poder, activamente, recién nosotros decimos quizás ahora, porque estáis finalmente dejando estructuras existentes, ¿cierto?, para satisfacer sus necesidades de vida en otras estructuras construidas por el movimiento popular, pero no necesariamente, pero que la están soportando y empujando a los militantes, ¿verdad? Nosotros estamos militando. Pero el día que la vecina decida trabajar en una cooperativa de trabajo o en una unidad autogestionaria en vez de en una empresa, por ahí sí. El día que es cierto que la vecina vaya al consultorio popular en vez de ir al consultorio del Estado, ¿no? O quizás digámoslo también más a corto plazo, ¿no? El día que los profesionales estuvieran en la universidad, no para ir a insertarse en la carrera del éxito, sino para ir a disputarle milímetro por milímetro el terreno económico del capital, que también puede ser que fue el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo. Pero esas cuestiones son las que vamos mirando más, ¿no? Que no solo ser más militante, ya digamos con las conciencias un poco más transformadas, organizadas, sino que es dar ese paso. Yo me pregunto, la otra vez un viejito me decía, bueno, si en la otra semana la revolución, ¿cómo vamos a producir? Entonces no nos puede pillar la máquina, hay que empezar a vivirlo, ¿cachai? Hay que empezar a experienciarlo, porque en verdad nosotros que lo hemos vivido, ¿cachai?, en verdad no hay forma. Yo decía, no hay forma de teorizarlo si es que no lo vivís, si es que no lo practicáis, ¿cachai? Entonces ojalá en algún minuto podamos sociabilizar nuestros excedentes con el territorio y podamos construir colegios, ¿cachai? Ojalá. Por eso es importante también apoyar a las empresas autogestionadas, que tengan ese fin, por supuesto, porque una cooperativa puede ser cualquier cosa. Porque eso es más allá que muchas veces de ser una empresa sin fines de lucro. Claro, porque no es una empresa con fines sociales. Por eso algunas organizaciones hablan de un área social de producción del Estado, donde el Estado invierta en iniciativas que tengan una función social y que no sean solo estas fundaciones sin fines de lucro, que esconden el lucro que hacen sus propietarios, que son las grandes empresas.
Claro, ahora quizás solo como dato, acuérdate que en la UP, la área de propiedad social, o la empresa de propiedad social, era la propiedad del Estado. Exacto. Y el Estado ponía un interventor y propiedad social. No hay que caer en eso. ¿Cachai? Entonces, bueno, también... Está claro que la redefinición de esta experiencia de autogestión se redefine también con el Estado. O sea, la propiedad social también se disputa y... Claro. Bueno, la música me avisa que se está escuchando, que viene nuestra sección para la palabra, ¿no? Donde siempre recomendamos algún texto, y bueno, aquí para que solo algunos elementos que se han discutido salen aquí mucho más profundo en el texto. La empresa autogestionada como herramienta para la superación de la sociedad capitalista, nuestro objetivo central. Experiencias del neoliberalismo hegemónico chileno, que es un documento de la cooperativa Coenergía. No sé si nos podrían contar algo de este documento para que los auditores después lo puedan bajar. Sí, bueno, para nosotros siempre es muy difícil sentarnos a pensar, primero porque nos formamos en el área técnica. Bueno, y es cortito. Sí, nos formamos en el área técnica, pero ese esfuerzo fue un esfuerzo importante de sistematización, ¿no? De las ideas que hemos discutido en las asambleas, en las jornadas, todos los compañeros y compañeras. O sea, ese es un producto de lo colectivo, ¿no? Porque este ejercicio siempre es colectivo. Que nos obligamos, porque esto un poco fue medio obligado. Nosotros dijimos, chuta, vamos a ir al encuentro internacional y queremos compartir las reflexiones, compartir lo que estamos haciendo. Encuentro internacional que este año. O sea, sí, el aviso. Ya vamos a hacer un programa acercándonos a la fecha del encuentro. Claro, y a partir de ese encuentro, el que fue el año pasado en Pihue, en Argentina, fue como que lo queremos, intentemos escribir un poco lo que venimos discutiendo y salió eso, ¿no? Como seremos buenos para discutir, para hacer, para pensar, pero malos para escribir y sistematizar todo lo que... Un comentario respecto a eso, yo valoro eso de poner a disposición también esta reflexión, ¿no? Que lo equipara también a lo que puede ser la camioneta, ¿no? Es parte también, se pone a disposición. No, y nosotros igual pasamos el dato... que ojalá muchas organizaciones comencemos a replicar también, ¿no? Sí. De todas nuestras, ponernos ahí en común, sobre la mesa. Esa es la productividad, ¿no? Podríamos decir autogestionado y conocimiento colectivo en la práctica. Bueno, muchachos, nos pilló el tiempo que siempre nos pilla. Si quieren decir algo final quizás a los auditores sobre este tema. Yo, personalmente quiero mencionar que nuestra cooperativa, Unidad Productiva Autogestionada, Unidad Política Productiva, es abierta. Entonces nosotros estamos acá en Quinta Normal, en el Facebook sale nuestra información. Sí. Si quieren venir para acá, vengan. No van a llegar millones después de este programa. O sea, discúlpame, pero vamos a tener que echar abajo los... Bueno, nosotros siempre hemos entendido a los compañeros y compañeras como eso. Entonces, cuando llegan grupos, quieren armar sus cooperativas, quieren o conocer la experiencia, todo aquí, las puertas están abiertas y tratamos también de que vayan a la faena. O sea, en vez de venir acá a la oficina, también como un ejercicio del modelo de gestión, de ir a la faena, porque los compañeros y compañeras allá también les pueden contar la historia, les pueden todo eso, ¿no? Entonces dejamos invitadas a todas las personas que están escuchando este programa. Y quizás recalcar que un poco lo que hemos hablado acá, lo que escribimos, nosotros lo presentamos como nuestras reflexiones, nuestra historia, no lo presentamos ni como una verdad, ni como una receta, porque creemos que esto está en construcción. O sea, cosas que son hoy día, puede que de aquí a unos años más lo hagamos distinto, ¿no? Como también hoy día estamos haciendo cosas distintas a lo que veníamos haciendo antes. Entonces esto es algo que está en constante movimiento, desarrollo, construcciones, avances, retrocesos. Entonces nos interesa dejar en la mesa lo que hemos sacado en limpio, pero es algo que está... Y todos los aportes, reflexiones de los demás también son bienvenidos. Bueno, vamos a poner el contacto de los chiquillos también en el programa y bueno, quizás nos queda... hemos hablado de cosas cotidianas, ¿no? Y al parecer de eso se trata, ¿no? Si no transformamos la cotidianidad, poco podemos hacer. ¿Qué es lo más difícil? Fue una visita muy productiva. Bueno, nos despedimos aquí en este programa de Alerta Educativa. Muchas gracias. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.